Buenos días con todos. Bienvenidos a esta charla magistral de nuestro cuarto día del 15º Congreso Multidisciplinario de Ciencia y Tecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Este. Les pedimos a nuestros escuchas de existir alguna pregunta, hacerlo mediante el chat de Facebook Live, donde se transmite esta charla. En este día nos acompaña el profesor Wilmar Martínez, de la Universidad de Leuven y del Centro de Investigación Energieville de Bélgica, quien nos hablará acerca del rol de los vehículos eléctricos en la transición energética actual. Wilmar Martínez recibió su doctorado en electrónica de potencia de la Universidad de Shimane en Japón en el año 2016. Fue investigador postdoctoral en el Toyota Technological Institute de Japón en 2016 y en el Aalto University de Finlandia en 2017. En 2018 fue investigador visitante en el grupo de Power Electronic Systems de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, el ETH de Zúrich en Suiza. Y desde el 2018 es profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería Eléctrica ESAT de la Universidad de Leuven y Energieville en Bélgica. Sus intereses de investigación actuales incluyen la automatización de diseño de convertidores de potencia, la evaluación de pérdidas de materiales magnéticos y el estudio de transistores wide bandgap para movilidad eléctrica, sistemas de energías renovables y redes inteligentes. Wilmar, a nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, te damos una cordial bienvenida y agradecemos haber aceptado esta invitación para participar en este evento. Te dejo en el auditorio estudio. Tenemos una hora para la exposición, 50 minutos de los que serán tu presentación, más preguntas. Entonces, Wilmar, muchísimas gracias y bienvenido. Hey, Diego, muchas gracias por la introducción. Buenos días, buenas tardes para todos. Gracias por asistir o ver la retransmisión. Gracias también por la invitación al Congreso. Sí, efectivamente son 50 minutos para hablar sobre este interesante tema del rol de vehículos eléctricos o de movilidad eléctrica en la transición energética actual. Entonces, esto es más o menos la agenda del día de hoy, lo que vamos a ver. Primero, una pequeña promoción o propaganda de lo que es Energieville y la universidad donde laboro. Luego, ¿por qué se necesitan vehículos eléctricos? ¿Qué tecnologías existen? Con especial énfasis en aviación. La infraestructura de carga y topologías de carga y algunos costos. Y finalmente, un análisis sobre la transición energética. Y un agradecimiento especial a Camilo Suárez, que me colaboró con parte de algunas de las diapositivas que vamos a ver hoy. Entonces, Energieville, hace 2 días tuvimos en este mismo congreso una presentación de Emilia Mutuasco, una colega también de Energieville, en el tema de redes térmicas, district heating and cooling. Se las recomiendo si el tema es de su interés. Y ella introducía algo del Instituto de Energieville. Energieville es una colaboración entre los centros de investigación FITO, IMEC, y las universidades KU Leuven y UHASL, todos los 4 en Bélgica, en el área norte de Flanders. Y los 4 hacen una colaboración en temas de energía, más energía térmica y eléctrica para un futuro sustentable. Ese es el concepto. Dentro de Energieville, pues está la Universidad KU Leuven o Católica de Lovaina, si lo pudiéramos traducir al español. KU Leuven está localizada en el centro de Europa, en Bélgica, lo cual trae pues ventajas en la hora de la conectividad, pero en el 2020 infortunadamente ha traído desventajas al tener esta misma situación y por ser el país tal vez en este momento más afectado de Europa debido al COVID-19.
Si nos enfocamos solo en la universidad está distribuida por todo el norte de Bélgica, lo que corresponde a la región de Flanders y Bruselas, el distrito capital. Y en esta área tenemos 15 campus en 11 ciudades. Algunas métricas de la universidad, los programas de pregrado, de maestría y de lo que se llama el Advanced Master, incluso uno enseñado en español. La universidad ya está cerca de cumplir sus 600 años, con 16 facultades y alrededor de 60.000 estudiantes. Algo que siempre nos enorgullece en la universidad es ser la universidad más innovadora por fuera de Estados Unidos y por lo tanto la más innovadora en Europa. ¿Cómo se mide esto? Principalmente por la producción científica que se logra por parte de la universidad en términos de publicaciones, patentes y empresas, spin-offs. Entonces, más o menos eso es a grosso modo algo de Kahoot!. Entonces, volviendo nuevamente a EnergyVille, en EnergyVille, la parte de Kahoot! Nos enfocamos en temas de electrónica de potencia, de sistemas de potencia, sistemas de energía, con ciertos temas también en conversión de energía térmica y algo en building physics o ingeniería civil, si lo pudiéramos llamar de esa forma. Dentro de EnergyVille y específicamente los grupos de Kahoot!, nosotros trabajamos en electrónica de potencia, es decir, desarrollamos hardware para conexión a diferentes sistemas, a sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, HVDC, también sistemas portables y de storage, baterías o supercondensadores. Nosotros hacemos la interfaz a estos sistemas. EnergyVille, dentro de Europa, está localizada en una pequeña ciudad que se llama Genk. Era un pueblo originalmente de dominio de minas de carbón y con toda la transición energética se decidió parar las minas de carbón y construir este tipo de instituciones para el desarrollo de temas de energía. Está localizado dentro de este triángulo entre Leuven, Eindhoven en los Países Bajos y Aachen en Alemania, aprovechando los parques industriales de cada una de las tres ciudades. Y más o menos así se ve el campus hoy en día. Tenemos 2 edificios para EnergyVille y algunos edificios para educación, para incubación de empresas y el edificio antiguo de la mina. Eso es más o menos algo sobre nuestro instituto y sobre nuestra universidad. Pues estamos aquí para hablar sobre vehículos eléctricos. Y la primera pregunta que tal vez siempre surge cuando existe alguna tecnología que se quiere incursionar en nuestras vidas es ¿por qué necesitamos esa tecnología? ¿Por qué necesitamos en este momento vehículos eléctricos o movilidad eléctrica en nuestras ciudades? Y siempre que se tiene el concepto de movilidad eléctrica o de vehículos eléctricos, muchos de nosotros lo relacionamos directamente con el tema de calentamiento global o de cambio climático. Y si no vemos la tendencia cada vez más y más vemos en las publicaciones y en las noticias y lo sentimos, claro, que el planeta se está calentando y vemos la tendencia, las temperaturas, la anomalía de temperaturas con respecto a cuando se empezó a tomar datos y pues la tendencia es a la alta y cada año se rompen récords de temperaturas altas. 2020 es un año bastante particular, ya lo estamos viviendo y es interesante ver cómo evolucionó la temperatura del planeta o la anomalía de la superficie del planeta con respecto a cuando se empezaron a tomar las medidas
Y aquí vemos, por ejemplo, en marzo del 2020 versus marzo del 2019 y vemos la escala de la anomalía y vemos particularmente que sí, efectivamente, la anomalía de temperatura para el 2020 fue menor. Eh, Podríamos inferir que es gracias a todo el paro que se realizó de la industria globalmente. Pero lo podemos ver un poco en detalle. Aquí hay algunas gráficas de emisiones de gas carbónico o dióxido de carbono en el 2020 versus el 2019, si lo vemos a una escala global. Y efectivamente vemos que ha habido una reducción drástica y si hacemos la correlación, es necesario obviamente más estudios a fondo, pero si hacemos la correlación vemos que efectivamente puede haber una relación de las emisiones y el calentamiento del planeta. Es así que entonces si reducimos las emisiones, queda claro que se puede estimar que se pueden reducir también el incremento de la temperatura en el planeta. Lo podemos ver un poco también por regiones, en Estados Unidos, en Europa, en China, y más o menos vemos que, claro, China es uno de los mayores contribuyentes a las emisiones. China paró en febrero y vemos este valle en esta parte de la curva, luego se empezó a reactivar y asimismo pues, subieron las emisiones. Y al resto del mundo paró luego y también se ve este nuevo valle. Y es interesante ver cómo en cada una de las crisis que ha tenido el planeta, las emisiones han reducido de la misma manera. Vemos aquí, por ejemplo, la Gran Depresión, las guerras mundiales, la crisis del petróleo y la crisis financiera en el 2008. Cada una ha aportado con sus eh, reducciones de gas carbónico. Lo podemos ver también en sectores. Entonces, tenemos las emisiones totales para estar en Europa en el 2018 y vemos que más o menos el 27% de esas emisiones anuales corresponden al transporte. El transporte es una gran parte eh, una gran porción de las emisiones totales. Si lo comparamos con Estados Unidos, se asemeja un poco el comportamiento, un 27 a un 28% en términos de transporte. Claro, hay una gran diferencia en las emisiones totales. Comparamos 4.2 gigatoneladas versus 6.67 y si comparamos la población, pues vemos una diferencia. También lo podemos ver cómo estamos en Latinoamérica, específicamente pues, Ecuador, en este sentido. Eh, la totalidad de emisiones son mucho más bajas, pero el porcentaje de emisiones debidas al transporte son increíblemente más altas. Es decir, casi el 50% de las emisiones que se emiten son debidas al transporte. Yo soy colombiano y también me interesé por el caso colombiano y pude encontrar las emisiones del 2016 y se asemejan un poco, más o menos el 43-44%, al menos para 2016, de todas las emisiones de gas carbónico eran equivalentes, eran debidas al transporte. De hecho, si alguno de los colegas que está asistiendo conoce los datos del 2018, sería de bastante interés. Pero así podemos ver en Latinoamérica el efecto del transporte en las emisiones es bastante alto en proporción a todas nuestras actividades. Lo podemos comparar también con todo el mundo. Acá podemos ver a Sudamérica. Sudamérica más o menos aporta 1.000 millones de toneladas de gas carbónico al año, lo que corresponde más o menos al 3% de las emisiones anuales para una población que perfectamente está alrededor del 5.5-6% de la población mundial. Que pues sí, estamos, digamos, en el promedio, pero si tenemos en cuenta que nuestra población tiende a subir y que idealmente nuestra economía también tiende a subir en Latinoamérica, pues esas emisiones se multiplicarían.
Entonces sí hay que estar alertas a esas emisiones que tenemos para poder tener pues, un mejor planeta. ¿Cómo es la distribución dentro del sector de transporte en términos de emisiones? Más o menos 3/4 partes de las emisiones totales corresponden a transporte por carretera, un 12% más o menos a transporte aéreo y los demás para otros sistemas de transporte como el naval o el sistema de trenes. Entonces vemos que efectivamente el transporte por carretera y aéreo son los mayores contribuyentes a esos 30% o 50, casi 50% de emisiones en Latinoamérica. Me diría 12% en aviación no es tanto, corresponden más o menos al 2.5% de todas las emisiones del planeta, pero si lo comparamos por per cápita, por pasajero, es increíblemente alto. Antes del 2020 y 2019, la estimación era que para las siguientes décadas íbamos a doblar casi la flota de aeronaves que teníamos y eso nuevamente per cápita iba a ser increíblemente alto en términos de emisiones de gas carbónico y otros gases. Pero 2019 fue un año también bastante particular, todos lo escuchamos, lo vimos y fue el Fly Scam. Y como el efecto de Greta Thunberg, la niña sueca señorita ya, forzó prácticamente todo el movimiento de cambio climático, prácticamente hizo cambiar a la industria aeronáutica y aparte de todo el efecto económico que se tuvo en ese entonces y que ahora es mucho peor debido al COVID, eh, ya no se nos hace raro ver este tipo de noticias como que las aerolíneas y empresas desarrolladores en aviación están electrificando más sus aeronaves. Y existen muchas metas, reducir las emisiones de gas carbónico, de óxidos de nitrógeno, incluso el ruido audible. Entonces, más o menos podemos ver cómo es la tendencia también en aviación. Pero realmente, ¿por qué necesitamos vehículos eléctricos? Aún no todos nuevamente conocemos que el planeta se está calentando, que necesitamos mejores sistemas, pero ¿por qué vehículos eléctricos? Y cuando nos entramos a esa discusión, existe todavía el argumento de que un vehículo eléctrico simplemente está traduciendo las emisiones que tendrían nuestros vehículos convencionales de combustión interna a nuestras centrales generadores de energía. Aún existe esa idea, cada vez menos, claro, pero es interesante evaluar si realmente es así. Y podemos hacer el ejercicio. Supongamos el caso en que tenemos dos vehículos, uno totalmente eléctrico y uno convencional de combustión interna, y los dos son alimentados con la misma energía primaria, en este caso hidrocarburos. Digamos, tenemos nuestros hidrocarburos, combustibles fósiles, y para el caso del vehículo eléctrico necesitamos obviamente generar energía a partir de esos hidrocarburos o combustibles fósiles, y en el paso de generación térmica de energía eléctrica perdemos bastante eficiencia. Muchos de nosotros sabemos que las máquinas generadoras pues trabajan a partir de los conceptos de los ciclos de Otto, de los ciclos diésel, y estos ciclos son bastante ineficientes. Podemos irnos a la literatura y el límite teórico está alrededor del 34-35%, y de ahí es muy difícil superar. Existen algunos prototipos que alcanzan eficiencias mayores, 40-45%, pero llevarlas a la práctica es muy difícil. Una vez tenemos la energía eléctrica, la transmisión es relativamente eficiente, y una vez cargamos nuestro vehículo eléctrico,
y llevamos esa energía al movimiento, pues tenemos una buena eficiencia dentro de nuestro vehículo. ¿Qué pasa en el otro lado de la comparación? Tenemos nuestros combustibles fósiles. Estos combustibles o hidrocarburos necesitan refinar, y dependiendo del grado de nuestra regulación y de los vehículos que necesiten cierto grado de combustible, sabemos el Euro 4, 5 y demás, la refinación debe ser más eh, detallada, más compleja. Más o menos 80-85% de eficiencia, y el transporte de combustibles pues, es bastante eficiente. El problema nuevamente lo conlleva el vehículo como tal. Esta máquina generadora que está en nuestras generadoras térmicas se traduce principalmente a los motores de combustión interna que tienen nuestros vehículos. Si hacemos entonces toda la comparación de eficiencias, más o menos resultamos en esto. Entre 10 y 15% un vehículo de combustión interna, y eficiencias mayores del 20% en vehículos eléctricos. Y ahí quiero que sería de bastante interés que pensáramos qué significa tener un 10% de eficiencia o que ganemos un 10% de eficiencia en nuestros sistemas de transporte cuando tenemos la misma fuente de energía. Y aquí tal vez a veces la narrativa detrás de los vehículos eléctricos es en total oposición a los hidrocarburos, y no es tan así. Es necesario también que nosotros cuidemos nuestras fuentes de hidrocarburos, ya que pues hay toda una línea de producción que necesitan insumos que se generan a través de los hidrocarburos. Entonces es necesario cuidar nuestras fuentes de energía primaria. Y si usamos vehículos eléctricos, la cuidaremos aún más porque estamos pues, utilizándola de una mejor manera. Entonces la respuesta corta es ¿por qué? Por eficiencia energética. Ese es el principal mensaje. Entonces existe toda una oferta de electrificación de vehículos, si lo queramos llamar así, y existe una gran cantidad de rutas de trabajo, de predicciones y demás. Particularmente yo uso la de Toyota, que tiene un plan hacia el 2050, y tiene el reto de reducir las emisiones por un 90% hacia 2050. Entonces la idea es que toda la flota de vehículos que tenemos hoy en día de combustión interna vayan cambiando por vehículos híbridos conectables, híbridos de celdas de combustible, es decir, hidrógeno. De eso hablaremos un poco en detalle. Y finalmente que todos estos se conviertan en vehículos puramente eléctricos. Eso es más o menos lo que uno podría decir del movimiento de vehículos eléctricos en las siguientes décadas que se esperan. Y nuevamente podemos usar nuestras fuentes de energía primaria, en nuestros hidrocarburos, los convertimos en gasolina o a diésel o a gas natural, a biomasa o electricidad pura. El tema de hidrógeno, que nuevamente lo hablaremos en breve, y pues podemos usar toda esta oferta de vehículos híbridos, conectables, de celdas de combustible y demás. Entonces, ya entrando un poco dentro de las arquitecturas, esto es bastante conocido. El vehículo eléctrico, totalmente eléctrico, su única fuente de energía es electricidad, carga una batería y por medio de esto alimenta un motor y mueve el vehículo. En el caso de los demás vehículos híbridos, conectables, híbridos paralelos, en serie o mixtos, el punto es que se tienen dos diferentes fuentes de energía. Se tiene energía eléctrica y se tiene pues, energía química, por así decirlo, por parte de combustibles, sea diésel o sea gasolina, y los dos entregan energía
al sistema motriz, por así decirlo, y generan movimiento. En el caso de las celdas de combustible, reemplazamos el tanque de gasolina o de diésel por un tanque de hidrógeno y en lugar de un generador tenemos una celda de combustible. Y entonces tenemos todo este line-up o esta oferta de vehículos y cada vez, nuevamente, si hablamos de eficiencia energética, cada vez que nosotros empecemos a electrificar así sea una pequeña parte de nuestros vehículos, como es el caso de los microhíbridos o híbridos asistidos que ya tenemos hoy en día incluso con supercondensadores, cada vez que incrementamos la electrificación de nuestros vehículos, vamos a ganar en eficiencia. Nuestra eficiencia en los vehículos va a ser cada vez mayor si incrementamos la electrificación de nuestros vehículos. Si tenemos un vehículo totalmente eléctrico, ya lo vimos en la comparación, ganamos más eficiencia. Entonces, ese es digamos, uno de los mensajes que me gustaría que se llevaran, es que efectivamente el rol que cumplen los vehículos eléctricos en esta transición energética es el poder ofrecerle al sistema una mayor eficiencia energética al sistema, que a la larga se va a ver traducida en unas menores emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto se esperaría que un menor aceleramiento o aceleración del calentamiento global. Ya la pregunta luego sería, ¿será que sí los vehículos eléctricos van a quedarse con nosotros en esta década, por así decirlo, o en este siglo? Nos podemos ir un poco hacia la historia y aquí cito cuando los vehículos eléctricos fueron un poco derrotados, por así decirlo. Y distingo tres momentos. El primer momento a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se tuvo el desarrollo en paralelo de los vehículos de combustión interna en rojo y los vehículos eléctricos en azul. Todo esto derivado desde la invención de los acumuladores, hoy ya evolucionaron a las baterías. Triciclos, vehículos totalmente eléctricos, no son nada nuevos. Como dato particular, a finales del siglo XIX, el primer vehículo eléctrico en alcanzar los 100 kilómetros por hora fue un vehículo belga, que se llama Content, presentado en París y fue un desarrollo en belga. Pero pues conocemos ya la historia, los vehículos de combustión interna, por así decirlo, ganaron la batalla debido pues a la increíble disponibilidad del petróleo, a la posibilidad de refinar este petróleo y la infraestructura que había en su momento para cargar estos vehículos en tiempos súper cortos. También como dato particular, se conoce que incluso el mundo eléctrico le dio la llave al mundo de la combustión interna porque pues se desarrolló el starter de los vehículos que, si recordamos antes, se tenía que darle el start a los carros a mano y debido pues al pico que podría generar una bobina, pues se le dio también el impulso a los vehículos de combustión interna. Luego se conoce un segundo momento que los vehículos eléctricos trataron de incursionar y fue a finales del siglo XX. Algunos de ustedes conocerán el caso del EV1, bastante conocido, pero si no lo conocen, los invito a ver el documental ¿Quién mató al carro eléctrico? Bastante interesante para ver pues, cómo si tenemos una idea donde hay tantos competidores con una tecnología diferente, pues puede resultar en no tan efectos tan positivos como fue el caso del EV1. Y luego, pues, llegó el siglo XXI y todos ya sabemos y hemos visto en nuestras calles los vehículos eléctricos. En
En neerlandés, que es el idioma que se habla en el norte de Bélgica, se dice que es der de keer, goede keer. Eh, lo que podría decirse será que pues, la tercera sí es la vencida o tal vez no. El caso es que sí, ya hemos visto bastantes vehículos híbridos. Es una foto tomada en un aeropuerto de la comparación entre un híbrido real y un híbrido falso. Pero sí hemos visto una gran cantidad de vehículos desde finales del siglo XX hasta el día de hoy, donde tenemos plug-in híbridos conectables y demás híbridos. En el caso totalmente eléctrico, también ha habido una gran cantidad de vehículos. Hace un par de semanas General Motors lanzó su Hummer. Todos conocemos pues, la envergadura de una Hummer. Cadillac también lanzó su último vehículo totalmente eléctrico. Y ya vemos más Audis y Tron. Tesla ha sido pues, estado a la vanguardia de vehículos. Y vemos vehículos ya de alta gama, Jaguar, Porsche, el Lotus, el Rimac y obviamente también la gama media, como el caso del Nissan Leaf. Entonces, la oferta no es solo una, como a finales del siglo XX, con solo un vehículo eléctrico, pero también hay muchísimos más. No es solo automóviles, también son vans y camiones. El caso del Deutsche Post en Alemania es bastante interesante. Nikola, Mercedes, Tesla ya tiene su propio camión. Entonces, vemos más y más vehículos eléctricos en nuestras, o al menos en la oferta de las empresas pues, manufactureras originales de vehículos. No es solo vehículos de transporte terrestre, también ya vemos más y más aviones. El Solar Impulse, que fue bastante famoso hace unos años. Helicópteros, drones, el caso de Amazon entregando sus paquetes con drones. Entonces, la gama de vehículos eléctricos es bastante amplia. Podemos hablar un poco también de aviación, como lo comentaba al inicio, aviación contribuye con un gran porcentaje de emisiones de gas carbónico, entonces es importante ver también el punto de movilidad eléctrica o de electrificación en aviación. Nuevamente, este es datos de un avión comercial de 150 pasajeros y aquí el tema es, aunque si lo miramos en comparación al transporte terrestre, claro, los aviones no, en su totalidad no emiten tanto, pero si lo miramos por pasajero, la cantidad de emisiones es increíblemente alta. Vemos nomás la comparación de la totalidad del aire que tiene o que se usa en un avión, eh, la totalidad de emisiones que emite en términos de aire caliente, en términos de gas carbónico, de vapor de agua, que también son gases de efecto invernadero, y otros gases que pues son mucho más nocivos también para nuestro planeta y para nosotros, como es el caso de los óxidos de nitrógeno, óxidos de sulfuro y demás, y que incluso su nivel de efecto invernadero es muchísimo más alto que la misma cantidad de gas carbónico. Existen ciertas predicciones también, siempre ha ido a la alta la cantidad de emisiones que los aviones han emitido, y dependiendo de las predicciones, pues tendremos escenarios muy, muy malos o escenarios donde pues, las emisiones se pueden mantener, y dependiendo también de lo que hagamos nosotros desde el punto de vista regulatorio y de tecnología, incluso empezar a reducir las emisiones por vuelo. El mensaje aquí es que las emisiones de nuestras aeronaves efectivamente son bastante altas, no solo de gas carbónico, sino también, por ejemplo, aquí en particular, de los óxidos de nitrógeno. El problema también de las aeronaves y de toda la aeronáutica, por así decirlo, no solo radica en el uso del combustible, sino también del peso, de la masa total de los sistemas. Así que se dice que el enemigo real
en aviación es el peso. ¿Por qué? Porque si tenemos un kilogramo de más en nuestras aeronaves, quiere decir que tendremos un kilogramo más que levantar en la aeronave, es decir, y el empuje, por así decirlo, llevar masa no es gratis, necesitamos más fuerza aerodinámica en nuestro vehículo. Más fuerza aerodinámica significa más empuje de nuestro avión, y más empuje significa tener motores más grandes, principalmente, lo cual pues necesita más combustible y asimismo más. Y terminamos en un círculo que es el bien conocido efecto bola de nieve, donde entre más masa tengamos, más combustible necesitaremos y demás. Y es así que entonces pues, las aeronaves resultan llevando mucho más combustible de lo que necesitarían, también por sistemas de confiabilidad y demás, pero es algo que sucede ahí. El punto, digamos, nosotros desde el punto de vista de ingeniería electrónica y eléctrica, es cómo hacer nuestros sistemas más densos, energéticamente densos, para reducir pues el peso total por kilovatio en nuestros vehículos. Si nos vamos también a las arquitecturas, es exactamente el mismo panorama que vimos en automóviles. Tenemos aviones totalmente eléctricos donde su única fuente de energía viene de una batería, y pues la batería alimenta todo el sistema, y tenemos sistemas híbridos. Muy similar a las arquitecturas que tenemos en nuestros automóviles. Lo único que cambia es qué porcentaje es eléctrico, qué porcentaje es utilizar otro tipo de energía en las aeronaves. También vemos entonces que la electrificación de aeronaves tampoco es nada nuevo. Casi que desde la invención de las aeronaves podemos ver que se ha ido incrementando la electrificación. Esto es electrificación, la parte de potencia que tiene la aeronave eléctrica. Entonces, desde principios del siglo XX ya teníamos aeronaves con cierta parte eléctrica, fue incrementando hasta el día de hoy, que ya existen aeronaves con sistemas incluso de un megawatt eléctrico, y pues existe todavía un gap para que lleguemos a tener aeronaves totalmente eléctricas. Solo para que tengan una idea, en estas aeronaves que tienen más o menos 1 megawatt, estamos hablando que la totalidad de la potencia es alrededor de 400 megawatts para los jumbos y aviones grandes de pasajeros. Estos son algunos ejemplos, los más conocidos: el Boeing 787, el Airbus, el grande, el 380 y el 350. Son los que efectivamente, el Boeing 787 es el que tiene 1 megawatt de potencia, tiene cuatro máquinas, cada una de 250 kVA, con un sistema de distribución más o menos de 250 a 270 voltios, para que pues veamos que ya existen y que ya pues, el sistema está progresando. Aquí hago la anotación para los colegas en el área de sistemas de potencia y sistemas de energía. 1 megavatio de potencia eléctrica en una aeronave es bastante similar que el diseño de una microred de un megawatt pues, en nuestras ciudades. Es un reto grande desde el punto de vista eléctrico, ya que existe también generación, distribuciones, la cantidad de cableado es bastante largo, entonces es bastante interesante
no solo enfocarnos, digamos, con temas de sistemas de energía y de potencia en microredes, sino también hay otros sistemas que, donde se pueden aplicar las mismas técnicas o incluso viceversa. El caso del 787, lo que les comentaba, 1 megavatio de potencia, más o menos 270 voltios de distribución. Eh, la densidad de potencia que tiene es de 2 kilovatios por kilogramo, que es bastante alta, pero pues la idea es que en el futuro ese megavatio sea alrededor de 50 megavatios, es decir, que tengamos una cuarta parte o al menos una décima parte de lo que son las aeronaves gigantes y con sistemas de distribución de 10 kilovatios, de 10 kilovoltios. Esto ya es un sistema de media tensión. Incrementar la tensión es muy bueno para reducir las pérdidas, nuestras corrientes serían menores y pues también debido a la potencia que se tiene es una tendencia que se está teniendo. Aquí menciono, digamos, el caso de la complejidad del diseño de aeronaves. Todos queremos desde nuestras diferentes áreas diseñar nuestras propias aeronaves optimizadas desde nuestra área. Digamos, si yo soy ingeniero electricista o electrónico, pues yo terminaría de pronto con una aeronave llena de circuitos sin poner atención a los otros sistemas. Entonces, aquí la importancia de la multidisciplinaridad y de tener trabajo continuo y conjunto con otras áreas. Por ejemplo, si aquí vemos el grupo de los motores o la unidad de potencia, más o menos terminaríamos con un avión como este. Les comentaba que iba a hablar de hidrógeno. Es importante hoy en día, si estamos hablando de transición energética, hablar de hidrógeno. Y hidrógeno es bastante importante también para vehículos, ya que existen al día de hoy ya varias propuestas de vehículos a base de hidrógeno, donde su único combustible es hidrógeno. Ya tenemos la propuesta de Toyota y de Honda desde hace ya 5 años. Toyota Mirai ya en 2021 se espera un nuevo Toyota Mirai. Y Hyundai también tiene sus camiones de hidrógeno y ya Airbus y otros proyectos también aeronáuticos ya se tienen en pro de tener aviones alimentados con hidrógeno. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Esa es la pregunta. Si recordamos, en sistemas de automóviles, podríamos decirlo así, que son sistemas también híbridos, que pues tienen una batería, un tanque de hidrógeno, una celda de combustible, la cual pues, toma el hidrógeno y alimenta tanto la batería como el motor. Así se ve un poco la distribución de estos vehículos de celdas de combustible. Y esta es la reacción dentro de la celda de combustible. Tenemos hidrógeno que viene en nuestro tanque, oxígeno de nuestro ambiente, y dentro de la celda de combustible pues tenemos nuestra reacción química donde el hidrógeno y el oxígeno pues generan una corriente eléctrica y por eso pues podemos alimentar nuestro vehículo. Y pues sabemos que el residuo de esta reacción es agua. Entonces, si vemos en este momento, claro, si reemplazamos toda nuestra flota de vehículos por vehículos de celdas de combustible, pues prácticamente las emisiones se reducirían completamente, ya que al menos desde el punto de vista de transporte, porque en lugar de emitir gas carbónico, pues emitimos agua, también un gas, pero no de la misma manera contaminante igual que el gas carbónico. El punto acá es cómo ese hidrógeno es generado, y esa es, digamos, la gran controversia que se tiene actualmente alrededor del hidrógeno.
Podemos hacer también la comparación de eficiencias. Esa es la palabra clave de toda esta presentación, eficiencia. Entonces podemos suponer el caso en que tenemos la misma energía primaria, ya no tenemos hidrocarburos, sino ya tenemos energías renovables, tenemos nuestra energía que viene del sol o del viento. Entonces imaginemos solo ese concepto. Si tenemos un vehículo eléctrico de baterías, tenemos energía eléctrica proveniente pues, de energías renovables. Cargamos nuestro vehículo, la carga es bastante eficiente, más o menos 95% de eficiencia. Y ya dentro de nuestro vehículo lo que veíamos, las pérdidas no son tan altas, entonces más o menos 73% de eficiencia. Si ustedes recuerdan una de las primeras diapositivas, cuando hacíamos la comparación teniendo solo como fuente primaria hidrocarburos, teníamos como 23% de eficiencia total. Acá podemos ver la gran diferencia entre 23% y 73% donde si usamos fuentes de energía renovables. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si utilizamos nuestra energía renovable, es decir, energía eléctrica, para producir hidrógeno? Ese es, digamos, el punto importante. Podemos producir hidrógeno a partir de electrólisis, que todos conocemos el concepto de electrólisis, donde aplicando energía eléctrica podemos separar el agua en sus componentes de hidrógeno y oxígeno y tener hidrógeno y cargar nuestros vehículos de celdas de combustible, y pues en ese momento estamos perdiendo casi el 50% de energía pues para producir hidrógeno. Y si lo pensamos en un ciclo, tenemos agua, utilizamos energía eléctrica para producir hidrógeno y luego hidrógeno nuevamente para producir agua, pues de una u otra manera el ciclo no resulta ser eficiente si estamos invirtiendo bastante energía eléctrica. Luego, pues tenemos el vehículo como tal y resultamos en una eficiencia de alrededor del 22%, que se compara si tuviéramos solo como fuente primaria a hidrocarburos. Pero nuevamente, si tenemos energía eléctrica, no justifica. El mensaje es que no se debe utilizar hidrógeno como componente que ha sido producido con energía eléctrica. Ya tenemos también el concepto más, el peor de los conceptos, que es que se use energía eléctrica para producir, digamos, biocombustibles y demás, es decir, combustibles que van a alimentar vehículos de combustión interna, y en ese momento, pues, la eficiencia es supremamente menor. No estamos diciendo con esto que el hidrógeno no se debe usar. El hidrógeno también se puede obtener del reformado de metano y de otros hidrocarburos, es decir, también de fuentes de fósiles. Y también, como igual que todos nuestros recursos energéticos, se debe aprovechar, y la recomendación es usarlo en sistemas, digamos, térmicos de agricultura, en redes térmicas, en lo que hablaba nuestra colega Emilia hace 2 días, en district heating y demás. Ahí nosotros vemos más potencial para el hidrógeno, pero no que sea producido a partir de energía eléctrica. Les recomiendo mucho, aquí les dejo el link, una charla que nosotros dimos sobre el papel también que tiene el hidrógeno en esta transición energética, para los que están más interesados en estos temas. Y entonces ya más o menos vimos las tecnologías de movilidad eléctrica. El siguiente punto es la carga. ¿Cómo cargamos nuestros vehículos? Y principalmente podemos distinguir 2 tendencias: los vehículos en gama media, que se podrían llamar, o conectables, incluso híbridos, con baterías de 200 a 400 voltios.
Y los vehículos premium, que son más populares a partir del año pasado, con baterías de 800 voltios. Son baterías bastante grandes que rondan los valores de 100 kilovatios hora de almacenamiento, y vemos más y más vehículos de estos. Entonces el punto es, desde el punto de vista del cargador, un cargador puede suplir o puede alimentar vehículos de 800 voltios, de 400 voltios y 200 voltios, y de ser así, ¿es eficiente o no es eficiente? Todos los vehículos tienen Disculpa, Wilmar, te quedan 5 minutos. Sí, gracias. Eh, todos los vehículos tienen un cargador on-board dentro del vehículo, y para carga rápida pues necesitamos un cargador por fuera del vehículo, es decir, off-road. El punto es cómo o dónde localizar en nuestro sistema de potencia esos cargadores. Sabemos muy bien que tenemos diferentes tipos de carga, tipo 1, tipo 2, y carga rápida, y pues vemos las potencias, alrededor de 10 kilovatios para tipo 1, 20 kilovatios para tipo 2, y de ahí en adelante carga rápida. El punto es que si tenemos diferentes tipos de vehículos, así como los podemos ver acá, de 60 a 100 kilovatios hora, como es hoy en día, la mayoría de carros premium están alrededor de 100 kilovatios hora las baterías. Para poder cargar esos vehículos relativamente rápido, necesitamos estaciones de carga del orden de los 300 kilovatios de potencia. Y ahí quiero hacer el punto de que nos imaginemos si vamos a tener muchos vehículos, ¿cómo vamos a alimentar esa cantidad de vehículos? Ya existen algunas propuestas, algunos estándares, y podemos ver 350 kilovatios de potencia, incluso ya otros ya están pensando en 500, incluso megavatios de potencia. Nuestra infraestructura va a poder alimentar esos sistemas de carga. Usualmente estos cargadores son modulares, entonces dependiendo de si queremos alimentar un carro pequeño, pues necesitamos pocos módulos. Si queremos alimentar un vehículo premium, pues necesitamos más. Ya existe toda una propuesta de varios fabricantes, pero siempre el punto es eficiencia nuevamente. Todos reportan eficiencia a un cierto máximo. Y es así, por ejemplo, que nosotros aquí en Energiville estamos trabajando en convertidores o modulares para vehículos, ofreciendo alta eficiencia en la mayoría de los puntos de carga. Luego el punto es, ¿qué fue primero? ¿Fue el huevo o la gallina en términos de cargadores? Los cargadores, infortunadamente, no son tan apetecidos por nuestros municipios, por nuestras ciudades. Cuestan mucho y a veces no son estéticos, como en este caso. Existen otras opciones, como es los trailers, donde, por este caso de 3.2 megavatios, donde se pueden conectar en varios vehículos. Pero pues eso generalmente lleva costos. Esta es una proyección o benchmark de los costos derivados de cargadores, y la tendencia siempre es que pues, se va a reducir. Si miramos, por ejemplo, el costo de energía, más o menos 30 centavos de dólar en Bélgica. Creo que en Ecuador está en 7 centavos, en Colombia 15 centavos el promedio, para estatus 3 y 4. Pero pues tener un carro eléctrico no es solo lo que pagamos, también son muchos gastos más. Pero si miramos solo el vehículo, vemos que el gran porcentaje de lo que nosotros pagamos se debe a la batería. Sin embargo, los costos de baterías han ido reduciendo cada año, y se espera que para las siguientes décadas estemos alrededor de 60 dólares por kilovatio hora. Es así entonces que ya existen proyecciones de en qué momento los vehículos eléctricos van a ser más baratos que los vehículos de combustión interna, y si vemos nosotros no estamos muy lejos. Es decir que en unos años los vehículos eléctricos van a ser más baratos. Y la pregunta es, ¿será que nuestras infraestructuras sí está en posibilidad de sostener toda esta cantidad de vehículos?
Voy a correr un poco más rápido en este último minuto. Les quería mostrar un poco de cómo se ve Colombia y Ecuador con las estaciones de carga en 2017, en 2020, cómo estaban. Y en general, pues la última parte en este último minuto sobre la energía, la transición energética. Esto era Energyville o el Parque Thor cuando eran las minas de carbón, y esto es hoy en día, solo para mostrarles el mensaje de que podemos tener esta transición. Y quisiera que ustedes se hicieran la pregunta de qué tan sostenibles son ustedes. ¿Saben exactamente qué tan eficientes son sus vehículos? ¿Realmente necesitan dos carros? ¿O realmente necesitan un carro de 3.000 centímetros cúbicos, de 3 litros? ¿O realmente necesitan un carro en primer lugar? Y pues volviendo al inicio, si tenemos solo fuentes de energía renovable, pues va a ser mucho mejor. Para terminar, oportunidades para Latinoamérica, muchísimas, con el tipo de energía que nosotros tenemos, y sabemos pues que los jóvenes son los que se deben empoderar de esta narrativa. Entonces, es una invitación a que ustedes se empoderen de los temas de energía y que podamos tener una mejor infraestructura. Lo que les acabo de comentar, de que los vehículos eléctricos están aquí para quedarse, y que pues ustedes tienen, o todos tenemos la responsabilidad de hacer esto posible. Lo último era pues un proyecto que tenemos en conjunto con la universidad sobre redes, microredes en zonas no interconectadas, porque pues si les interesa lo consulten. Y eso era todo. Muchísimas gracias por su atención. Perdón por el minuto que me pasé. Muchísimas gracias, Wilmar. Una excelente presentación. Gracias por toda la información que nos has comentado el día de hoy. Tenemos un par de preguntitas que voy a hacer rápidamente. Nos preguntan que dijiste en la posición que se puede implementar una microred. ¿Cuál es el mix tecnológico energético recomendable a usar en aviones? Principalmente los aviones utilizan 4 tipos de energía. Si me preguntan a mí, la tendencia es que se va a utilizar 100% de energía eléctrica. Ya existen aviones, pequeñas escalas de aviones, no estas aviones de 400 megavatios y demás, que ya son totalmente eléctricos. Creo que, si no estoy mal, en de NASA ya fue posible el X-57. El Solar Impulse es totalmente eléctrico y lo vimos volar. Entonces, sí, lo ideal sería 100% eléctrico, pero pues si nos vamos a mayores potencias, lo ideal es que pues tengamos una representación, digamos, 25 o 50% eléctrico, dependiendo de la totalidad de potencia. Vimos el caso del 787, que la idea es llegar a 50 megavatios para un sistema de 400 megavatios. Entonces ahí podemos ver más o menos el mix en la tecnología. Una segunda preguntita bien bastante interesante es acerca de las baterías que se degradan con la parte del con el uso, ¿no? Se degradan. Nos preguntan que si es que existen ya estudios que se están realizando para qué hacer con estas baterías que están desechándose para no contaminar. Sí, efectivamente, las baterías, igual que todas las partes del vehículo, tienen su vida útil. Afortunadamente, esto es lo que se llama el primer uso de la batería, y ya incluso si vemos en los vehículos Tesla y demás. Existe también un segundo uso para esas baterías donde se le puede dar más continuidad a la tecnología. Entonces,
la tecnología está evolucionando al punto de que en la siguiente década probablemente las baterías de estado sólido ya alcancen a las baterías de ion litio y en ese punto pues la vida útil va a ser muy diferente. Igual con lo que la tendencia que tienen las tecnologías, es probable que sigamos usando baterías de ion litio, pero pues estas tienen nuevamente su segundo uso en otro tipo de aplicaciones más estacionarias y no tan móviles como es transporte. Bueno, Wilmar, muchísimas gracias por tu presentación. Tenemos algunas preguntas más que no tenemos tiempo. Te las haré llegar por correo, si no se les puede ver ahí en el chat de Facebook Live, se les podrá responder oportunamente. Muchísimas gracias por la presentación. A nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas te agradecemos. Esperamos seguir trabajando con ustedes en futuros proyectos y a la audiencia, muchas gracias por su asistencia y esperamos que nos sigan en los siguientes eventos. Gracias, Wilman. Que tengas una Bueno, muy buena tarde. hasta luego. Ya, hasta luego.